Lo que estás a punto de ver es una reconstrucción narrativa basada en hechos documentados. Las escenas, imágenes y voces han sido generadas mediante inteligencia artificial con fines informativos y de entretenimiento. Los personajes no representan a personas reales y sus rasgos físicos pueden variar entre escenas debido a limitaciones tecnológicas. Este contenido no pretende sustituir material histórico original, sino recrear los hechos de forma visual para fines educativos y narrativos. Entre los canales de Xochimilco existe una isla envuelta en misterio. Un lugar donde cientos de muñecas cuelgan de los árboles, desgastadas por el sol y por el tiempo, observando en silencio. Algunas tienen los ojos arrancados, otras apenas conservan una sonrisa rota. Cuando sopla el viento, sus cuerpos se balancean y los viejos plásticos chocan entre sí, produciendo un sonido tan débil que parece un susurro. Dicen que cada una representa un alma que no pudo descansar, y que por las noches sus ojos se mueven con el viento, o quizá con algo más. Esta es la historia de un hombre que decidió vivir solo entre ellas, y de cómo su vida terminó exactamente donde todo comenzó. Hoy conocerás la verdad detrás de la isla de las muñecas. Su nombre era Don Julián Santana Barrera. Un hombre sencillo, de esos que prefieren la calma del campo a la confusión de la ciudad. Durante los años 50, decidió alejarse del ruido y de la gente, buscando un rincón tranquilo donde pasar sus días. Así llegó a una pequeña isla perdida entre los canales de Xochimilco. Allí construyó una choza, sembró verduras, crió animales y empezó una nueva vida en soledad. Pero un día todo cambió. Una tarde cualquiera, mientras pescaba, escuchó gritos, una voz infantil que venía desde el agua. Corrió hacia la orilla y vio el cuerpo de una niña flotando entre las plantas. Intentó rescatarla, pero fue inútil. La corriente la arrastró. El silencio volvió a apoderarse del canal, pero no de Don Julián. Pocos días después, una muñeca apareció flotando exactamente en el mismo lugar donde había muerto la niña. Era vieja, sucia, con un ojo roto y el cabello enredado. Don Julián la tomó como una señal. La limpió, la colgó de un árbol y rezó por el alma de la pequeña. Tal vez creyó que eso sería suficiente, pero no lo fue. Con el paso del tiempo, algo comenzó a inquietarlo. Aseguraba que escuchaba pasos en la tierra húmeda cuando ya había anochecido, que los árboles crujían aunque no hubiera viento, que una voz lo llamaba desde el canal, una voz dulce, la misma que había escuchado aquel día. Don Julián creía que la niña no había encontrado descanso, y para calmarla empezó a colgar más muñecas, una por cada suspiro, por cada sombra que creía ver moviéndose entre los árboles. Las recogía de la basura, de los canales, de cualquier lugar donde las encontrara. Algunas estaban enteras, otras no. A veces las recomponía, otras las dejaba tal como estaban, con la piel agrietada y las cuencas vacías. Poco a poco, los árboles comenzaron a llenarse de cuerpos. Las muñecas colgaban del cuello, de los brazos, de las piernas. Algunas estaban atadas con cuerdas, otras empaladas en ramas secas. Los pocos vecinos que pasaban cerca decían que el lugar daba miedo, que parecía un cementerio de muñecas. Pero para don Julián, cada una tenía un propósito: protegerlo, vigilar el canal, mantener el alma de la niña en paz. Con el tiempo, la gente dejó de visitarlo, y don Julián se fue quedando solo, completamente solo. Pasaba los días hablando con las muñecas, limpiándolas, moviéndolas del lugar, conversando con ellas como si fueran reales. Decía que algunas le respondían,
que lo aconsejaban, que lo llamaban por su nombre. Su sobrino Anastasio contaba que su tío ya no dormía bien. A veces se levantaba en medio de la noche y caminaba hasta el canal mirando el agua. Decía que la niña lo esperaba allí, que lo llamaba una y otra vez. Los vecinos empezaron a preocuparse. Algunos pensaban que había perdido la razón, otros que algo más lo había poseído. Don Julián insistía en que no estaba loco, que solo escuchaba lo que los demás no podían oír. Con los años, su devoción se volvió una obsesión. La isla ya no era solo su hogar, era su santuario, y cada nueva muñeca era un intento de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Pero algo cambió en 2001. Don Julián empezó a comportarse de forma extraña. Le dijo a su sobrino que veía sombras en el agua, que sentía la presencia de la niña más cerca que nunca, que la escuchaba incluso durante el día. El 17 de abril de ese año, mientras pescaba, don Julián fue encontrado muerto, flotando en el mismo canal donde 50 años antes había muerto la niña, en el mismo punto exacto. Para unos fue un accidente, para otros la niña lo llamó y él finalmente respondió. Y hay quienes aseguran que fue la isla quien decidió que ya era hora. Después de su muerte, la isla permaneció igual. Las muñecas siguieron allí, envejeciendo lentamente bajo el sol y la humedad. Los turistas empezaron a llegar, primero por curiosidad, luego por miedo. Muchos aseguran que al poner un pie en la isla el ambiente cambia. El aire se vuelve más pesado, el silencio más denso. Los lancheros cuentan que cuando cae la noche las muñecas giran solas hacia el agua, como si esperaran a alguien. Algunos visitantes dicen haber escuchado risas, llantos o el sonido de algo moviéndose entre las ramas. Otros aseguran que una de las muñecas les rozó el cabello o les tomó del brazo. Hay grabaciones donde se oyen voces infantiles, susurros imposibles de ubicar. En una de ellas se escucha claramente una palabra: Julián. Quienes han querido llevarse muñecas como recuerdo aseguran haber sufrido pesadillas o sentir que las muñecas cambian de posición en sus casas. Casi todos terminan devolviéndolas. Y cuando lo hacen, los lancheros dicen que la isla respira tranquila otra vez. Para algunos, don Julián fue un hombre que perdió la razón, que su soledad lo llevó a crear su propio mundo entre la realidad y la locura. Pero para otros, su historia es la de alguien que percibió algo más allá, que escuchó una voz que nadie más podía oír, y que su vida se convirtió en un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los investigadores paranormales que han visitado el lugar coinciden en algo. La energía de la isla es distinta. No es violenta, pero tampoco es tranquila. Es como si todo lo que ocurrió allí siguiera vivo, atrapado entre los árboles y el agua. Hoy, la isla de las muñecas sigue siendo un destino que atrae tanto a curiosos como a creyentes. Algunos llegan para dejar flores o muñecas nuevas en honor a don Julián. Otros solo para tomar fotos. Pero todos, sin excepción, se marchan con la misma sensación, la de no estar solos. Las muñecas cuelgan en silencio, con sus cuerpos torcidos y sus ojos vacíos mirando a los visitantes. Y cuando la trajinera se aleja, parece que todas giran lentamente, como si observaran a quien se va. Hay quienes creen que la isla está maldita. Otros dicen que está protegida. Pero nadie puede negar que tiene vida propia. Tal vez don Julián no murió realmente. Tal vez su espíritu sigue allí, cuidando a las muñecas y escuchando el susurro de la niña que lo llamó desde el agua. A veces, cuando cae la noche y la neblina cubre los canales, los lancheros dicen escuchar una voz lejana, una voz de hombre,
grave y cansada que repite una frase: ella no está sola. La historia de la Isla de las Muñecas no es solo una leyenda. Es la historia de un hombre que vivió con sus miedos hasta que se convirtieron en compañía, de una niña que nunca fue olvidada, y de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, esperando a que alguien más escuche el llamado. Porque a veces los lugares guardan la memoria de lo que ocurrió en ellos. Y esta isla aún recuerda cada voz, cada mirada y cada nombre que pronunció el agua. Tal vez por eso, cuando el viento sopla entre los árboles, no suena como viento, sino como el murmullo de una niña que todavía pregunta: ¿por qué me dejaste sola?